Bueno, vamos a ir a estudiar juntos la palabra de Dios un ratito para entender un poco qué es lo que vamos a hacer hoy día, qué es lo que estamos haciendo en este día. Déjeme plantear lo siguiente. En la iglesia del primer siglo, a partir de problemas, a partir de conflictos, se tuvieron que establecer lógicamente ciertos lineamientos respecto de el servicio en medio de la congregación. Usted recordará, por ejemplo, que en Hechos capítulo 6, mire, vaya conmigo a Hechos capítulo 6, un momentito. Hechos capítulo 6, verso 1. A partir de un conflicto que se produce allí, porque en un sentido dentro de la iglesia hay dos bandos. Está el bando judío, vale decir aquellos que son creyentes pero de origen judío, y está el bando gentil o el bando griego, que aquellos que son creyentes pero de origen gentil. Entonces hay una acusación, ¿no? ¿Se acuerda que en Hechos capítulo 4, verso 32 en adelante más o menos, dice que aquellos hombres que tenían propiedades, aquellos discípulos que tenían propiedades, vendían las propiedades y traían el dinero de la venta, el resultado de esa venta, la traían a los discípulos, a los apóstoles particularmente, para que ellos tuviesen ese dinero, administrasen ese dinero y los necesitados de la iglesia no tuviesen necesidades? ¿Por qué? Porque la iglesia ayudaba a suplir esas faltas, esas carencias, ¿se acuerda? ¿Sí? Bueno, a partir de eso, resulta que un sector de la iglesia en Jerusalén, de la primera iglesia allí en Jerusalén, el sector griego, el sector gentil, establece una queja, un reclamo. ¿Y cuál es el reclamo? Ellos dicen, bueno, nuestras viudas, las de este sector, las de este bando, por así decirlo, para que se entienda, por favor, las de este bando están siendo desatendidas en el cuidado diario. Mire lo que dice el capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquello, vale decir de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí se origina un problema. Ahora, a partir de que se origine este problema, también surge una solución a este problema. ¿Y cuál es la solución? Verso 2, entonces los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Vale decir, para atender, para administrar y atender las necesidades de las hermanas viudas del sector o del bando gentil, bando griego. Ahora, ¿cuál es la solución que plantean entonces los 12 apóstoles? Verso 3. Buscad pues de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que encarguemos este trabajo. ¿Cuál trabajo? Administrar y atender a las necesidades de estas mujeres viudas. Y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos. ¿En qué cosa? En la oración y en el ministerio de la palabra. Recuerde que ya en el verso 2 dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y quiero decir esto, no es que servir las mesas, atender o cuidar de gente necesitada en medio de una congregación sea menos importante que enseñar la palabra de Dios. Pero lógicamente los apóstoles entienden que su labor principal, la mejor forma que ellos tienen de cuidar, de servir a la congregación, es por medio del estudio, la enseñanza de la palabra de Dios y la oración. Entonces ellos entienden que necesitan encargar esta labor, cuidar a otros, atender las necesidades básicas, las necesidades diarias de la congregación. Estos necesitan encargárselo a otras personas para que ellos no se distraigan de lo que ellos entienden es su labor principal en medio de la congregación. Hermano, yo estoy seguro de esto y yo he notado en el tiempo algunas cosas. Hay gente que espera que el pastor haga todo lo que se refiere a ellos. Si alguien le va a visitar, tiene que ser el pastor. Si alguien le va a aconsejar, tiene que ser el pastor. Si alguien le va a llevar al médico, tiene que ser el pastor. Si alguien le tiene que ir a comprar alguna cosa, tiene que ser el pastor. Pero honestamente, el pastor no siempre puede hacerlo.
Entonces, lógicamente, en este punto, ¿qué es lo que hacen los apóstoles? Aquellos que no son pastores o están cumpliendo la labor, la función del pastor, básicamente de liderazgo de la iglesia, ¿qué es lo que plantean ellos? Bueno, busquemos a personas que tengan ciertas características que puedan cumplir esta función, que puedan cumplir esta labor. Y las características, por lo menos en este pasaje, están bien definidas, porque luego en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 8 al 14, también se establecen claramente las condiciones, las cualidades, las características que debe de tener una persona que va a cumplir este oficio. ¿Y cuáles son las condiciones? Deben ser varones de buen testimonio. Check, sí, check, creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En este caso, ¿hay buen testimonio? ¿Sí? Sí, sí hay buen testimonio. ¿Está lleno el Espíritu Santo? Check, sí. Por lo menos creo. ¿Tiene sabiduría? Amén. Con los años la he desarrollado, ¿no? Quizás hace 5 años atrás, yo no sé, pero ahora sí. ¿Cumple estas características? Sí, sí las cumple. Bueno, busquen a estos hombres, ¿no? Que tengan estas características. Y luego los apóstoles, de nuevo, insisto, verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero fíjese qué interesante, porque esta propuesta de los apóstoles, la solución que los apóstoles le dan a la congregación, genera un efecto en la congregación. ¿Y cuál es el efecto que genera? Verso 5. Agradó la propuesta a la multitud. O sea, a la gente le gustó la idea. Estuvieron de acuerdo. A mí me gustó una de las cosas que pasó cuando tuvimos nuestra reunión administrativa hace unas semanas atrás. Los que estaban presentes lo recordarán, ¿no? Que cuando tuvimos que tomar la decisión, tuvimos que hacer la votación para saber si es que queríamos que Leo fuese o no fuese diácono en medio de nuestra congregación, la propuesta agradó a la congregación. ¿Y cómo se evidenció esa propuesta agradable a la congregación? En que él fue electo por unanimidad. No hubo nadie que dijera no estoy de acuerdo, o no hubo nadie que dijera no, sabe que prefiero no votar. Entonces fue algo que a la congregación le agradó. Y dice el texto, verso 4, que después de que esta propuesta agradó a la multitud eligió. Y la multitud eligió, interesantemente, los nombres. Todos los nombres que se dan acá son de origen gentil o griego. Eligió a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Todos ellos son del sector griego. ¿Dónde se originó la murmuración? En el sector griego. E interesantemente la elección se hace a partir, o se eligen a estos hombres desde este mismo sector. La solución viene del mismo sector que origina, entre comillas, el conflicto dentro de la congregación o dentro de la iglesia en el primer siglo. A los cuales presentaron, vale decir a estos hombres, ¿no? A Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenás, Nicolás. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, ¿no es cierto? Y hemos explicado esto de imponer las manos no es traspasar autoridad, no es traspasar poder, simplemente es identificarse con el ministerio de alguien. Cuando ponemos manos sobre una persona, ¿no es cierto? Cuando imponemos manos sobre una persona, estamos identificándonos con lo que esa persona hace o con lo que esa persona va a hacer en el tiempo. Ahora fíjense que interesantemente, después de que se genera un conflicto y se encuentra una solución a este conflicto, hay un resultado favorable para la iglesia. ¿Y cuál es el resultado favorable para la iglesia? Verso 7, ¿qué dice? Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lo que comenzó como una dificultad, lo que comenzó como un problema y que pudo originar la división de la iglesia y su destrucción, resultó en una respuesta buena, favorable, benigna para la iglesia, en decisiones sabias dentro de la iglesia
y resultó en definitiva en que la palabra del Señor crezca y que el número de los discípulos dentro de esa iglesia aumente. Pero no es la única vez que conflictos, que dificultades se presentan en medio de una congregación y que deben llevar o deben hacer que una congregación entienda claramente qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, usted sabe que la iglesia de Corinto fue una iglesia tremendamente particular, ¿no? Más allá de que Pablo, cuando saluda a los hermanos de Corinto, les dice en el capítulo 1, verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Fíjese que es interesante el saludo del apóstol Pablo, porque le dice a los santificados, como Dios los ve, llamados a ser santos, como deben de conducirse. ¿Sí? Dios los ve como santos. Ahora, cuando nosotros leemos la epístola de 1 Corintios, entendemos que si hubo una iglesia carnal, si hubo una iglesia tremendamente problemática, en donde abundaron pecados, fue justamente la iglesia de Corinto. Entonces uno podría decir, Pablo, ¿no los conocías? ¿Cómo los llamas santificados? Sí, pues es que yo no lo estoy mirando con mis ojos, yo lo estoy mirando con los ojos de Dios. Y Dios los ve como santos. Dios los ve santificados, no yo. Pero también por la inspiración del Espíritu Santo, Pablo le dice, no se conformen con el hecho de cómo Dios los ve como santificados. Porque además de que Dios les ve a ustedes como santificados, ustedes son llamados a ser santos. ¿Se da cuenta de lo que dice, no? El verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pero ojo, que aquí viene un llamado de atención para nosotros, porque el llamado a ser santo no es solo para la iglesia de Corinto, también es para nosotros. Miren lo que dice el texto, ¿no? Llamado a ser santo, con todos los que en cualquier lugar, incluso en Maipú, avenida Huáscar 1065, ¿no es cierto? En cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, de nosotros, y Señor nuestro, dice el apóstol Pablo. Pero como les dije, esta iglesia era una iglesia carnal, esta era una iglesia donde pecados abundaban. Y uno de los pecados, el primer pecado que el apóstol Pablo va a tener que enfrentar, con lo cual va a tener que confrontar a la iglesia de Corinto, tiene que ver con la división interna, con el, por así decirlo, el sectarismo, el favoritismo que se tiene respecto de ciertas personas. El hecho de que yo soy más amigo de, por lo tanto, trabajo mejor con, o sirvo mejor con. Y Pablo en el capítulo 3 ya tiene que tratar este tema, ¿no? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Verso 1. Verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No son carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué son ellos? Dice el texto bíblico, servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero fíjese interesante, me encanta este texto. Yo planté, Apolo regó, pero lo realmente importante, ¿quién lo hizo? Porque lo realmente importante acá no es quién plantó ni quién regó. Lo importante es que aquello que se plantó y aquello que se regó recibió el crecimiento necesario. ¿Podrán ver si hay alguna cosita para este pobre pastor que tiene la garganta seca? Gracias. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, ¿qué cosa? Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Me encanta esta expresión. Porque antes Pablo dice, nosotros somos servidores de Cristo. Ahora él dice, somos colaboradores de Dios.
Y me encanta pensar en esto y recordar esto. Dios no necesita ni mi servicio ni mi colaboración. Hay un atributo divino, hay un atributo del Señor que se llama independencia. En algunos libros de teología también se encuentra como aceidad. Y eso significa que Dios no depende de nada ni de nadie, no necesita de nada ni de nadie. Él es libre, Él tiene todo poder para hacer todo lo que Él quiere. Y tiene toda sabiduría para hacer lo que necesita hacer. No necesita de mí, no necesita de nadie. Muchas gracias. Él no necesita de nada ni de nadie, no necesita de mí. Sin embargo, me da el privilegio, y nos da el privilegio a todos y cada uno de nosotros, de poder ser sus servidores y poder ser sus colaboradores. Y eso es un privilegio. Por eso es que Pablo establece muy bien el principio, ¿no? Hermano, no se equivoque, no siga a Pablo, no siga a Apolo. Nosotros nos podemos equivocar, nosotros podemos fallar, nosotros podemos pecar. Porque sucede, ¿no? Hermano, si yo le digo que yo no peco, miento y ahí estoy pecando. Yo soy un pecador redimido. Soy un pecador que noche a noche necesita pasar tiempo con el Señor, orando y confesando sus pecados delante del Señor. Yo necesito hacer eso porque yo todos los días peco. Todos los días peco. Yo les compartía la semana pasada, ¿no?, que más de alguna vez me he encontrado en una situación peligrosamente pecaminosa, donde tengo que tomar una decisión. ¿Sigo o me detengo? ¿Qué hago? Y ha venido un versículo bíblico a mi mente, ¿no? Porque he estado expuesto a algún peligro de pecado. Y yo creo que todos nosotros hemos experimentado esa situación. Pero tenemos, gracias al Señor, la gracia de Dios y el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda con la palabra de Dios para poder enfrentarnos a esa situación dificultosa y decir, ¿sabe qué? No voy a pecar. Pero hay días que uno peca. Y tiene que llegar a la noche y decir, Señor, perdóname, te confieso, he hecho tal y tal cosa. Me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento de mi pecado. Estaba leyendo un libro esta semana y me encantó una definición del escritor del libro. Un muy lindo libro. Se los recomiendo. Se llama Instrumentos en manos de un Redentor o del Redentor. Muy lindo libro. Y encontré una definición de arrepentimiento, donde dice que el arrepentimiento tiene que ver con el cambio del corazón que me lleva al cambio de la conducta. Hermano, si usted cree que se arrepintió porque tuvo dolor en el corazón y no cambió la conducta, eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento, que es distinto. Pero el arrepentimiento verdadero es un cambio del corazón que cambia la conducta. Cuando uno está enfrentado a una situación de pecado y cede a esa situación de pecado y peca, y viene y confiesa a la noche su pecado y al día siguiente va y hace lo mismo, no se arrepintió. Pablo le dice a los hermanos de Corinto, ¿qué somos nosotros? Miren, si nosotros no importamos acá. Yo planté, Apolo regó. El crecimiento, lo verdaderamente importante, lo ha hecho Dios. Pero nosotros somos servidores de Dios, de Cristo, y somos colaboradores de Dios. Y me encanta la expresión colaborador. ¿Sabe cuál es la idea ahí de colaborador? La palabra en el texto original. La palabra en el texto original hace referencia a un esclavo, al esclavo más bajo, más insignificante, por así decirlo, en la escala o en el estatus de esclavos. Era, por así decirlo, no sé si usted recuerda las películas antiguas cuando habían las galeras de los barcos, ¿no? ¿Se acuerda de Ben-Hur? ¿Sí? Bueno, el esclavo de más abajo, habían 3 niveles. Generalmente el primer nivel eran soldados contratados, el segundo nivel eran soldados castigados y el tercer nivel eran esclavos. Ahora, ante una confrontación, ante un choque de barcos que van a la batalla, una batalla naval, generalmente el que tenía todas las de perder, el que sí o sí iba a morir, era el de del tercer nivel. Y Pablo en un sentido le está diciendo a los hermanos ahí en Corinto, ¿sabe qué? Yo soy ese esclavo del tercer nivel de la galera, soy el esclavo más bajo.
Pero él está diciendo, somos colaboradores, sí, pero soy lo más bajo dentro de la escala, porque no soy lo importante. Bueno, esto se va a reiterar un poco más adelante en el capítulo 4, así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. De nuevo, servidores de Cristo. Y hay una palabra que a nosotros no nos gusta mucho, ¿no? Esclavo. Esclavo. ¿A cuánto a ustedes les gustaría que le dijeran esclavo? A nadie, ¿no? Pero sabe que en un sentido estricto de la palabra eso es lo que somos, ¿no? Esclavos. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo hace una distinción y él va a decir que antes éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos venido a ser siervos de la justicia. E interesantemente en esa distinción que se hace, que hace nuestra versión Reina Valera 60, interesantemente la palabra es exactamente la misma, para esclavo como para siervo. Solo que para nosotros suena más lindo, ¿no? Que somos siervos de la justicia. ¿Se imagina que le dijeran antes usted era un esclavo del pecado y ahora es un esclavo de la justicia? Antes usted era un esclavo de Satanás y hoy día es un esclavo de Cristo. Sí, uno diría, pucha, qué bueno, soy un esclavo de Cristo. Sí, pero no nos gusta tanto la palabra, pero la palabra en sí es la misma. La palabra en sí es la misma. Somos servidores de Cristo, pero también somos, ¿qué cosa? Administradores. ¿Y qué es un administrador? Alguien que cuida de bienes que no son propios. Alguien que cuida de bienes que no son propios. Y en este punto creo que es bueno y es importante que no solo Leo como diácono, como nuevo diácono, sino que también hermano Abel y también hermano Pablo, que son diáconos más antiguos, para no decirle más viejos, ¿no? Aunque también cumplen esa función. ¿Ah? Pero creo que es bueno que ellos recuerden que son administradores y no dueños. Y ellos no son los dueños del templo, no son los dueños de la finanza, no son los dueños de los recursos económicos, de las sillas, de las mesas, de las cosas. Entonces yo hago y dispongo como yo quiero de las cosas. No, ellos son solamente administradores. Ellos están cuidando, están velando por algo que no es de ellos, que tampoco es mío. Que en un sentido tampoco es de la iglesia, es del Señor. Pero ellos están administrando. Ahora, fíjese interesantemente, dice que un poco más adelante se requiere de los administradores, ¿qué cosa? Que cada uno de ellos sea hallado como fiel. ¿Y sabe cuál es la idea, no? Sean hallados lo más parecido al dueño real. Ellos están cuidando, están administrando cosas que no son de ellos, son del Señor. Pero deben ser fieles en el cuidado y en la administración. Vale decir, deben parecerse lo más posible al verdadero dueño de las cosas. Deben actuar como el verdadero dueño de las cosas actuaría. Creo que le he compartido otras veces esto, ¿no? Generalmente cuando a nosotros nos toca, o a mí me llegan de pronto información de personas que están viendo temas, están pasando por alguna necesidad económica. Porque a mí me llega harta información, ¿no? Esta misma semana les compartí a ustedes acerca de la familia Ramírez en Antofagasta. Usted sabe que la Domi, la chiquitita, la gemela, la Domi le encontraron efectivamente algunos, ¿cómo se llama? Linfos en su cuerpo. La Domi, ¿cuánto tiene? Como 5 años, 5 o 6 años debe tener la Domi, no más que eso, 6 o 7 por ahí. Y resulta que la Domi va a tener que llevar adelante un proceso de cuidado como si de quimios y cosas por el estilo. Va a ser derivada acá al hospital Calvo Maquena. Mire, a mí me encantaría que como iglesia hiciésemos algo, ¿no? Porque hay gasto económico, van a haber hartos gastos económicos que atender en el caso de la Domi. Pero yo no puedo, porque mi corazón me dice que tengo que hacer algo, hacerlo. Yo tengo que preguntarle a Pablo, que es el administrador, y decirle, Pablo, ¿tenemos cómo? Y Pablo, en función de la fe, pero también de una fe responsable, me va a tener que decir, ¿sí podemos? No podemos. Y si me dice no podemos, a mí se me va a partir el corazón, pero no podemos. Porque yo entiendo que Él está administrando sabiamente lo más parecido al Señor.
Y debo entender eso, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy planteando esto? Porque cuando, ¿se acuerda? En el caso, cuando se presenta el problema en la primera iglesia ahí en Jerusalén, los apóstoles dicen, bueno, busquen hombres que se encarguen de este oficio, de esta labor, de esta función. En este caso, donde se presenta un problema, donde dentro de una iglesia hay bandos, hay rivalidades, porque unos siguen a unos son, ¿cómo se llama? Tienen a un líder, entre comillas, favorito, y otros tienen a otro líder favorito. Hermano, esto siempre se ha dado. Ya hasta nuestros días esto se da, ¿no? Este es el peligro. Yo creo sinceramente en los equipos, creo en los equipos pastorales. Me encantaría tener a otro hombre sirviendo al lado mío como pastor, me encantaría. Pero sé que en eso hay un peligro, sé que en eso hay un riesgo. ¿Sabe cuál es el riesgo, no? Que la iglesia se abanderice con la imagen de uno de ellos. Ahora, no por ese peligro no quiero no tener un pastor que sirva juntamente conmigo. No tengo problema en ese sentido. Creo que es responsabilidad nuestra como pastor enseñar correctamente a la iglesia para que eso no pase. Pero potencialmente podría llegar a pasar. Creo en los equipos. Creo que aún el Señor actúa en equipo. ¿Se acuerdan en la creación del hombre? Mire, vaya conmigo a Génesis capítulo 1, verso 26. Si no me cree que Dios actúa en equipo, aquí hay un buen ejemplo. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces Dios dijo, ¿qué cosa? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. ¿Hagamos quiénes? Le dijo a los ángeles, ¿no? Hagamos al hombre. Ángeles, vengan, hagamos al hombre. No, él está actuando en equipo. Él está ahí conversando, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, están conversando entre ellos, obrando entre ellos, actuando entre ellos. Fíjese que la salvación es un trabajo en equipo. Dios crea el plan, Dios Padre crea el plan, Dios Hijo consuma el plan y Dios Espíritu Santo comunica el plan. Actúan en equipo. Hermano, yo sinceramente creo en los equipos. Me encantaría trabajar en equipo. Yo creo que nosotros no podemos actuar ni obrar solos. Como pastores no podemos, necesitamos de otras iglesias. A mí me frustra encontrarme de pronto con consiervos. Perdone, voy a apelar a algunos consiervos. No voy a dar nombres sí para proteger a los inocentes, ¿no es cierto? Pero a mí me frustra de pronto darme cuenta que hay consiervos que pareciera que están más enfocados en edificar su reino, perdón, su imperio, en construir su imperio, que en edificar el reino de Dios. Que su iglesia sea tremendamente grande, pero su iglesia. Y no quieren tener comunión con nada ni con nadie. Así no funciona la cosa. Aún Dios trabaja en equipo. Hermanos, nosotros tenemos potencial de alcanzar a personas con el Evangelio de Cristo, pero no tenemos el potencial de alcanzar todo Maipú con el Evangelio de Cristo. No podemos. ¿Cuántos habitantes tiene Maipú? ¿Alguien sabe más o menos? ¿Cuánto? Bajó entonces. Yo me acuerdo que hace... ¿Cuánto? Cuando llegamos, vi este tema y eran aproximadamente entre 850.000 y 900.000. Y se proyectaba un crecimiento a 1.200.000. Yo me acuerdo que hice este análisis en ese momento. Digamos, son 800.000. Y resulta que iglesias bíblicas fundamentales en Maipú creo que hay 10. ¿Cuántas personas debiésemos alcanzar cada iglesia? Si son 800.000 y son 10 iglesias, ¿cuántas? 80.000. Seamos sinceros, ¿tenemos la potencialidad de hacerlo? ¿Tenemos la capacidad de hacerlo? ¿Cuántos somos nosotros? ¿Usted cree que usted puede llegar a alcanzar? Porque si son 80.000 y aquí no hay 80 personas. Entonces, si aquí no hay 80 personas y son 80.000, por iglesia, usted tiene que alcanzar a un poco más de 1.000 personas, usted nomás. ¿Usted cree que puede? ¿Se da cuenta por qué necesitamos de otra iglesia, no? Tuve la oportunidad de ir a predicar hace algunos meses atrás a la iglesia de La Farfana. Y cuando fui a predicar, les dije a los hermanos, saludos les traigo desde su Judea.
Porque para la Farfana nosotros somos sus judeos. Pero también tuve la oportunidad de decirle a los hermanos, hermano, quiero decirle esto. Cuenten con su Judea para lo que sea que necesiten. Porque yo espero que desde esto, que es nuestra Jerusalén, podamos contar con esa Judea. Y sé, porque conozco al pastor, somos bien amigos con el pastor, sé que puedo contar con esa Judea. Y si las hermanas fueron a un viaje, a un retiro espiritual hace un par de semanas atrás al sur, fue justamente por iniciativa, invitación de la esposa del pastor de esa Judea. Entonces sé que eventualmente sí podemos contar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque, hermano, yo confío, creo en los equipos. Y el hecho de que Leo hoy venga a ser reconocido oficialmente como diácono, también es reconocerle como parte del equipo. Esta iglesia tiene un equipo de trabajo. Hermano, por favor, no se equivoque. Yo no hago todo aquí solo. Yo no me mando solo. Yo no soy el que determina lo que se hace y lo que no se hace, o cómo se hace. Aquí hay un equipo de trabajo. Hay gente. Cada vez que hay que tomar una decisión, antes de tomar una decisión, va a la consulta a Pablo, va a la consulta a Abel, a hermano Pablo, a hermano Abel. Será por los años de amistad que los tuteo, ¿no? Y me olvido que son hermanos. Bueno, son hermanos, usted entiende, ¿no? Pero también quiero decirle que desde un tiempo a esta parte, desde algunos años a esta parte, antes de pandemia, a ese equipo también incorporamos en su momento a Leo, a Nicolás, a Sebastián. Estaba hermano Víctor. Yo me acuerdo que en algún momento nos juntábamos, ¿no? Y cuando recién invitamos a Leo, a Sebastián y a Nicolás, los trajimos. Y no sé si recuerdan ese día y la primera conversación que tuvimos. Fue, ustedes están invitados hoy día, ustedes vienen para escuchar, no para opinar. A menos que les preguntemos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Por qué? Porque entendíamos que necesitábamos ir formando gente que asumiese responsabilidades dentro de ese equipo. Ahora, lógicamente uno piensa en esto, ¿no? No todos van a asumir la misma responsabilidad dentro de ese equipo. El que hoy Leo sea diácono no significa que el día de mañana Sebastián o Nicolás también vayan a hacerlo. A lo mejor Dios le está llamando para algo distinto. Para que asuman una función distinta dentro del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos hace un par de semanas, no, ya ni me acuerdo cuántas semanas fueron, 2 o 3 semanas atrás cuando tuvimos la sesión administrativa, yo le dije, por ahora es Leo. Pero para fin de año yo tengo otro nombre en mente que se los voy a ir compartiendo. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, yo sigo teniendo ese nombre en mente. Pero para fin de año sí. Así que si usted quiere saber quién es, ya sabe. Tiene que venir fielmente de aquí hasta fin de año. ¿No es cierto? Tiene que venir fielmente de aquí hasta fin de año. Ahora, simplemente déjeme mencionar esto, ¿no? Y ya como para ir concluyendo. En 1 Timoteo capítulo 3, cuando se establecen los requisitos, aquellas cualidades que debe cumplir una persona que va a servir. A todo esto, hermanos, perdón. En Hechos capítulo 6, ¿se acuerda que dijimos que se eligieron 7 servidores? ¿Sí? Fíjese que ahí no se utiliza en ninguna parte la palabra diácono. Entonces, ¿podríamos decir que los 7 hombres de Hechos capítulo 6 fueron diáconos? ¿Sí o no? Lo podríamos inferir, pero el texto no lo dice. Dice que eran servidores. Ahora, lógicamente, la palabra servidor ahí es diácono, en el texto original. Servir es una diaconía. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 8. Se establecen algunos principios. Ya vimos estos principios hace algunas semanas, por lo tanto no los vamos a ver de nuevo, ¿no? Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. ¿Ah? Check.
Ya, check, ya. No codicioso ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Los diáconos asimismo sean honestos, que se pueda confiar en ellos. Sin doblez, que se pueda confiar en sus palabras. Que no anden diciendo una cosa aquí y una cosa distinta allá de acuerdo a su conveniencia. No dado mucho vino, no está diciendo que no pueden beber, pero no pueden ser controlados por esto. Ese es el punto acá. No codicioso ganancia deshonesta. ¿Por qué? Porque ellos van a tener que probablemente administrar dineros. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y en esto me encanta que hermano Pablo y que hermano Leo estén estudiando en el Instituto Bíblico Online. Me encanta. ¿Sabe por qué? Porque ellos están haciendo esto, están creciendo en su fe. Guardar el misterio de la fe acá no es que se van a parar en el púlpito a predicar o a enseñar, pero sí van a saber defender la fe porque la van a conocer, eso es. Y si llega un momento determinado, ellos van a saber defender la fe. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y dice esto, ¿no? Y estos también se han sometido a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y creo que en los años esto ha sucedido. Leo ha sido puesto a prueba, ha sido sometido a prueba. Y a partir de esa prueba, ¿qué él ha pasado? Algunos días de manera más exitosa y otros días quizás no tan exitosa, pero ha pasado. O sea, si yo tengo que hacer un... ¿Con qué nota se pasa, se aprueba un ramo en la facultad? Con un 5. ¿En un colegio con qué nota se aprueba un ramo? Con un 4. ¿Por qué en la facultad la exigencia es más grande que en un colegio? ¿Por qué si en el colegio se aprueba con un 4 y en la Facultad Teológica Bíblica Bautista se aprueba con un 5? ¿Por qué no aprobamos con un 4? ¿Sabe por qué? Porque debiese haber un principio de excelencia, ¿no? De hacer las cosas de mejor manera, de forma más responsable. Bueno, creo que Leo en este punto ha aprobado con más de un 5. No ha sido cuatrero. Creo que ha aprobado con más de un 5 en este tiempo. Ha sido sometido a prueba primero. Y por eso es que hoy día vamos a tener esta ceremonia donde vamos a orar por él, donde vamos a colocar nuestras manos sobre él, no como transmisión de poder, sino para identificarnos con lo que él va a hacer, seguir haciendo en medio nuestro. Él va a seguir sirviendo, él va a seguir siendo un servidor, un colaborador, un administrador. ¿Se acuerdan los términos que usamos? Va a seguir siendo eso en medio de nuestra congregación. ¿Cómo lo ha sido? Porque eso ha sido hasta ahora, ¿no? Eso ha sido hasta ahora. Y lógicamente entendemos que él no ha sido perfecto, pero ha sido irreprensible. ¿Y qué significa que no sea perfecto? Que peca, es un pecador. ¿No es cierto, Maritza, que es un pecador? Pero es irreprensible, porque yo confío en esto, ¿no? Que llega al término del día, como conversábamos hace un ratito atrás, y confiesa sus pecados delante del Señor. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y creo en este sentido, hermanos, déjeme decir esto, quizás lo vamos a profundizar un poco más adelante porque quiero iniciar una serie de estudios en esta carta particularmente, 1 Timoteo. Pero creo sinceramente que acá se da una disyuntiva, ¿no? ¿Las mujeres aquí son diaconisas o las mujeres aquí son las esposas de los diáconos? Bueno, va a depender de qué. Va a depender de algo. ¿Cómo usted considera un diácono? ¿El diácono es una autoridad dentro de la iglesia o un servidor? Si el diácono es una autoridad, entonces una mujer no podría ser diaconisa. Porque hay un principio bíblico que se establece antes, ¿no? No permito a la mujer ejercer dominio sobre el varón, dice el apóstol Pablo. Entonces, si el oficio del diácono fuese un oficio de autoridad, entonces mujeres no podrían ser diaconisas. Pero si el oficio del diácono es de servicio,
No habría problema. De hecho, hay mujeres que sirven en medio de las congregaciones, aunque no tengan el título de diaconisa, ¿no? Y lógicamente en Romanos capítulo 16 se habla acerca de una mujer. Febe, diaconisa a la iglesia Cencrea, y Pablo le recomienda a esta mujer a la iglesia. Ahora, ¿lo hace a partir de qué? Creo sinceramente que esta es mi apreciación muy personal. No estoy diciendo que esta es doctrina fundamental y que así es, ¿ya? Por favor. Esto es lo que yo creo. Así es como yo interpreto este texto particularmente. Creo que él está haciendo un reconocimiento a una mujer que sirve, aunque no necesariamente tenga el título, pero está sirviendo. Y como digo, en medio de nuestra congregación hay mujeres que sirven. ¿Sabe que anoche tuve la oportunidad de ir a predicar una reunión de matrimonio en la iglesia Cuatro Álamos? Hicieron un juego divertido. Tuvimos que, hombres y mujeres nos separaron y en 10 minutos tuvimos que contar una historia bíblica solo con dibujos, sin decir ni una palabra, y teníamos que identificar esa historia bíblica. Los varones, en los 10 minutos, logramos contar 11 historias bíblicas. Ellos nos decían, nos pasaban un papelito y nos decían cuál era la historia bíblica. Las mujeres, en 6 minutos 50, contaron las 15 historias bíblicas. Y la conclusión fue, no, que las mujeres tienen mucha imaginación. Esa era la conclusión, porque una de pronto, no sé, por darle un ejemplo, ¿vio el dibujo de las personas con palitos? ¿Sí? Entonces, dibujaban una mujer con palitos y le dibujaban un círculo en la guata. ¡Ah, la Virgen María! Sí, era la Virgen María. Y uno decía, pero ¿y dónde está la Virgen María? Sí, pues la guata, ¿no? Está embarazada. Después, y lo mismo, ¿no? Dibujaron a una mujer con palito y una mujer con palito y una guata. ¡Ah, María y su prima Elizabeth! Ya era, po. 6 minutos 50, contaron 15 historias. Nosotros 10 minutos, contamos 11. Pero yo le decía a los hermanos, ¿sabe por qué ellas contaron la historia? No solo porque tienen más imaginación que nosotros, sino porque probablemente la gran mayoría de ellas por años sirvieron en la escuela bíblica dominical enseñando a niños, contando historias. Y eso habla mal de nosotros los hombres. Porque las mujeres siempre en las iglesias son más comprometidas que nosotros los hombres. Si es cosa de ver nomás por la reunión de mujeres. La reunión de mujeres viene, la gran mayoría, no vienen todas. Ya se lo dije la semana pasada, no vienen todas. Pero viene la gran mayoría de las mujeres, vienen a la reunión de mujeres. ¿Y los varones? La reunión empieza a las 7:30 de la tarde y a las 7:25 todavía hay gente que no confirma si viene o no viene. Por último digan, no voy a ir. De hecho, este sábado tenemos reunión de varones, ¿no? ¿A qué hora era? ¿A qué? ¿Ven? Ni se acuerdan del horario. Ya, sigo mejor. Los diáconos sean marido de una sola mujer, estamos bien ahí. Que gobiernen bien su casa, sus hijos y sus casas. No sea la pupi cómo la están gobernando. Es media rebelde esa hija. Yo cada vez que voy para allá me ladra. ¿No es cierto? Sí, probablemente. Ahora, quizás ¿quién se la habrá contado? ¿El papá o la mamá? La mamá. Ya, listo, gracias. Y termina el apóstol Pablo en esto diciendo, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y lógicamente entendemos que esto es verdad. No es que a partir de hoy Leo sea un hombre honorable. Creo que es un hombre honorable. Creo que Pablo es un hombre honorable. Creo que Abel es un hombre honorable. Creo que en medio de nuestra congregación hay muchos hombres que son honorables. Pero lógicamente el oficio de Leo, el servicio de Leo, será algo que vamos a reconocer en el tiempo. ¿Se acuerda que nosotros elegimos por 3 años, después por 3 años más, después un año de descanso y después, si es que los volvemos a invitar a que sean? Mire, si él ejerce bien el diaconado, si labora bien, cuando llegue el tiempo del descanso, no vamos a querer que descanse. Y si tiene que ejercer este tiempo de descanso, vamos a querer que
pase luego ese año para que vuelva a hacer lo que tenga, vuelva a cumplir el oficio, ¿no? Creo que esa es la realidad. Yo agradezco al Señor por los hombres con los cuales me permite servir. Yo estoy muy contento y muy agradecido del Señor por estos hombres con los cuales puedo servir. Porque son una bendición, no solamente para mí, creo que son una bendición para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y creo que como cuerpo de Cristo, como iglesia, tenemos que estar agradecidos. Quiero terminar leyendo algo. Y después de eso vamos a tener este tiempo de orar por Leo. Déjeme leer algo que me llegó esta mañana. Dice así: primeramente, quería dar gracias a Dios por haberme permitido nacer y ser criado cerca de tu vida. Te considero un hermano, no solo espiritual. Perdón. Te considero un hermano no solo espiritual, sino de sangre, aunque por sobre todo agradezco a Dios por tu vida, por la bendición que has sido para la gente que te rodea, y en esta mañana por la bendición que va a hacer para la iglesia, en donde podrás servir aún más allá de lo que ya has hecho. Me alegró mucho la noticia de que te puedan nombrar como diácono. Me gustaría haber estado ahí, pero por estar sirviendo en mi iglesia no pude. Espero sea un hermoso día y que el Señor lo siga bendiciendo como siempre lo ha hecho a la hermosa familia que han formado con Mari. Deuteronomio 31:8. ¿Quién escribe? No, para que no metáis las patas, mejor yo digo. Rodrigo Riquelme. Él escribe y me pidió ayer disculpas, me decía: lo siento, tengo que hacer la clase de escuela dominical y además me toca coordinar la escuela dominical. Entonces no puedo no venir. Me hubiese encantado estar ahí, pero no puedo. Y ellos tienen ahora este tiempo, entonces no pueden, no llegan. Pero te mando ese mensaje. Así que damos gracias al Señor por el testimonio de Leo, y también en esto damos gracias al Señor por el testimonio de Mari, porque mucho del testimonio de Leo, mucho del ministerio de Leo está respaldado y se basa en el servicio de Mari. Me encanta cuando generalmente a veces terminamos las reuniones y nos tenemos que separar y yo empiezo a mirar quién se va a llevar a quién, y ella me dice: no, a la hermana tanto me la llevo yo, a la hermana con esta otra hermana. Creo que eso habla también de un corazón bien dispuesto al servicio del Señor. Lógicamente espero que a fin de año podamos tener otro más. Pablo y Abel están súper pasados en sus plazos. Llevan como 12 años cada uno como diácono y nosotros lo elegimos máximo por 6, ¿no? Entonces van súper pasados en sus plazos. Pero no podemos pedirle a ellos que salgan si primero no tenemos quien cumpla esas funciones, esas labores. Pero así como yo espero que el día de mañana tengamos otro diácono, usted habrá visto, habrá notado que en los pedidos de oración también yo he puesto ahí que me encantaría que tuviésemos otro pastor. Y creo que es algo por lo cual necesitamos orar también. Por otro pastor. Por otro pastor. No es que me quiera ir, no es que quiera dejar de ser el pastor de esta iglesia, me encanta ser el pastor de esta iglesia, pero creo que necesito un compañero con quien poder compartir cosas, con quien poder hablar, con quien buscar consejo, el que me aconseje, el que me consuele, el que me corrija. Necesito de eso. Así que, hermanos, si usted sabe de alguien, cuénteme, para que oremos. ¿Cómo sabe? Vamos a orar ahora para terminar este tiempo de predicación y luego de eso ya vamos a tener nuestra ceremonia de instalación
no sé, algunos le llaman de ordenación, otros de encomendación. Yo creo que esto es una ceremonia básicamente de instalación. Vamos a orar. Nicolás, nos guía en oración, por favor. Señor, gracias le damos por este día. Gracias, Señor, porque ha sido una linda reunión. Ha sido un tiempo especial. Señor, damos gracias por Leo, porque también dispuesta, de repente, encontrar personas dispuestas a poder llevar esta carga, este privilegio también, Señor, que usted le ha podido dar. Y gracias, Señor, por su servicio. Gracias, Señor, porque usted le ha puesto en el corazón y él ha dicho que sí. También esto ha sido respaldado por la iglesia, de poder ser nuestro diácono ahora. Y agradecemos por eso, Señor, por su servicio. También agradecemos por los que ya están sirviendo. Agradecemos, Señor, por este regalo, Señor, que usted nos ha dado como iglesia de poder tener y de poder contar con esas personas, Señor, que están dispuestas a poder servir. Así que oramos para que usted, Señor, siga dirigiendo este tiempo. Gracias, Señor, por la enseñanza del pastor también, que nos ayuda a pensar un poquito más en cuanto a esta labor, este servicio que tienen los diáconos. Así que oramos por eso y oramos, Señor, para que usted nos siga dirigiendo en esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero invitar a Leo que venga al frente, a su esposa que venga al frente. Sí, venga, siéntese, no sea rebelde. Tiene que dejar de ser rebelde, acuérdense. Yo sé que le cuesta, pero... permítame buscar un texto. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Es un pasaje interesante. Dos discípulos del Señor Jesucristo, dos hermanos se acercan al Señor Jesucristo y le piden tener un privilegio en el reino. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria, no querían nada los patúos, ¿no? Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿No? Y es interesante la respuesta al Señor Jesucristo: no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, etcétera, etcétera. Pero el culmine de este pasaje es el siguiente, verso 45. El Hijo del Hombre, dice el Señor Jesús, hablando de sí mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Déjeme decir, hermano, y déjame decirte, Leo, particularmente, que por medio del servicio es cuando más parecidos somos al Señor Jesucristo. Cuando nosotros servimos a otros es cuando más nos parecemos al Señor Jesucristo. Porque Él vino para servir, no para ser servido, y para dar su vida en rescate por muchos. Tanto es así que la noche previa a ser tomado, ser llevado a juicio injusto, ser torturado y ser crucificado, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo en el aposento alto? ¿Qué es lo primero que Él hace? Sirve a sus discípulos. ¿Cómo? Como el esclavo más bajo de una casa. ¿Haciendo qué? Lavando los pies de sus discípulos. No te vamos a pedir hoy día que lave los pies de nadie. Pero no sería de extrañarle o que en algún momento lo tengas que hacer. Hace un año aproximadamente partió con el Señor un buen amigo. Un amigo muy, muy querido. Y la última vez que yo estuve en vida con él, el Señor me regaló la posibilidad de refrescar sus pies, de ayudarle a levantarse la cama, de caminar un ratito por el patio de su casa y refrescar sus pies. Fue la última oportunidad que yo le vi con vida. La siguiente vez le fui a visitar al fin de esa semana para acompañar a su esposa, a sus hijos en el velorio del esposo y el papá.
No te vamos a pedir que le lave los pies a nadie hoy día, pero podría darse la situación que tengas que hacerlo en algún momento. Y no tengo duda que tú, que Pablo, que Abel estarían dispuestos a hacerlo. No somos, nunca seremos más parecidos al Señor Jesucristo que cuando servimos. Nunca somos más parecidos a Dios que cuando perdonamos, pero nunca somos más parecidos a Cristo que cuando servimos. Hoy día estamos en este proceso de instalarte como diácono y estamos contentos. Yo estoy contento, yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Y espero que la iglesia también lo esté. Quiero invitar a Pablo, a Abel, que vengan al frente como diácono. Ellos son los que te van a tener que guiar, ¿no es cierto? Alguno te irá a guiar con la vara de la corrección, el otro te irá a guiar de otra manera, pero te van a guiar. Le voy a pedir también a mi esposa que venga. Sí, ven para acá. No seas rebelde. Ahora entiendo de dónde viene la rebeldía. No sé si me gustó tanto la idea de llamarte porque... Queremos poner nuestras manos, entonces, Calita si puede venir, Marta también si puede venir, para que pongan sus manos sobre ella. Y vamos a tomar un tiempo para orar y dar gracias al Señor por ellos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en este día queremos dar muchas gracias por este momento que en un sentido es histórico para nosotros como iglesia. El poder reconocer a Leo como nuestro diácono y poder también de alguna manera reconocer el ministerio y el apoyo que es su esposa para él en su vida y en su ministerio. Es un motivo de gratitud, es un motivo de alegría, de mucho gozo. Pero Señor, queremos pedir por ellos, por sus corazones, porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y a veces el poder tener el privilegio de servirte a ti, sirviendo a las personas por medio de un oficio como es el diaconado, podría nublar nuestro pensamiento. Pedimos que eso no suceda en ellos. Pedimos que ellos sigan guardando la humildad, el buen testimonio, la alegría, la buena disposición que tienen hasta el día de hoy. Y que esto se mantenga y sea un testimonio a nuestra congregación. Bendice sus vidas, bendice su matrimonio. Sabemos que a partir de ahora van a enfrentar tiempos de dificultad a veces, tiempos de prueba. Van a conocer de situaciones que quizás no querrían conocer y van a tener que obrar, actuar con esas situaciones con sabiduría. Pero Señor, sabemos que en ellos está el Espíritu Santo de Dios, que les puede llenar de fe y de sabiduría. Permite que Leo encuentre un buen testimonio y un buen ejemplo en el hermano Pablo y hermano Abel. Que Mari encuentre un buen testimonio y un buen ejemplo en hermana Marta y hermana Carla. Y permite también que mi esposa y yo podamos ser para ellos una ayuda, un refugio, un consuelo, un consejo, una corrección, cuando sí ellos también lo precisen y lo necesitan. Bendiga la vida de estos hermanos queridos, amados, y permita que su servicio, permita que la forma que ellos ejercen este oficio sea para bendición de su iglesia, pero para gloria de su nombre. Padre amado, gracias, bendígale, se lo pedimos todo, se lo agradecemos todo, por los méritos de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias. Hermanos, por favor, le damos un fuerte aplauso a los chiquillos, un reconocimiento. ¿Quieren decir algo? ¿Se puede hablar nomás si quiere? Bueno, sin duda, cuando me preguntaron si quería hacerlo, si quería ser diácono, obviamente, no estaba preparado para esa noticia, no me parecía que lo necesitara, ni que tampoco me fuera a dar más autoridad, pero sin duda sentí que venía del Señor. Entonces,
sin lugar a dudas no le puede decir que no al Señor. Y también considero que siempre es un privilegio servir, independiente que tenga título o no, donde vaya, donde esté. Si el Señor te permite servir es un privilegio. Entonces, mucho más aún a gusto poder servir en la congregación con este privilegio de también ser parte del diaconado. Porque tengo buenos partners también ahora, buenos colegas. Sí, pues los colegas, me hace recordar un colega diácono que teníamos en Recoleta, ¿no es cierto? Así que colega, ya sabes. Muy contentos, agradecidos, de verdad. Hermanos, tome un tiempo para saludarles, para bendecir la vida de los chiquillos, para comprometer sus oraciones. Ahora, usted sabe que como buena iglesia bautista no hacemos estas cosas sin una celebración como corresponde, ¿no es cierto? ¿Está todo listo? ¿Sí? ¿Y la... ¿cortaron o...? Ya. ¿Pueden traerla, por favor, para que la vea aquí? ¿Queremos tomar un tiempito? Eso, gracias. Ahí hay otro que se está candidateando allá. ¿En qué estaba? Ahí viene. Una diaconisa. Claro. ¿Cómo dice, por favor? Bienvenido nuevo diácono. ¿Ya? Bueno, Mari, lo que te corresponde ahora, te toca cortar la torta y distribuirla, servirla a todos. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo que ¿Ya? no? Todavía estamos en esa parte de la educación, de la formación. No, hermano, vamos a tomar un tiempo ahora para tener juntos, celebrar juntos, comer algo rico, algo que ustedes mismos han preparado, han traído este día, pero básicamente para reconocer la vida de Leo, de Mari, y aprovecho también de saludar a nuestras visitas y que hacer que ellas se sientan gratas, cómodas con nosotros este día, que sea un tiempo especial para ellos también, más allá de la reunión, que sea un tiempo especial donde se sintieron muy bienvenidas, muy acogidas. Que el Señor les bendiga. Ahora sí, se pueden poner en pie y ya saluden a quien corresponde y vamos a servirlos.